La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en mayo de 1945. Eso fue hace 75 años. Es decir, que quienes tenían 20 años al terminar la guerra tendrían hoy aproximadamente 95 años. Con esto quiero decir que quienes fueron protagonistas en aquella época posiblemente ya no están para contar su historia. Sin embargo, los que siguen estando son los lugares. En eso vamos a centrar el documental, en los lugares que fueron importantes en la vida de Adolf Eichmann en Argentina. Hoy no vamos a hacer entrevistas. Vamos a salir a recorrer con León Sachman. Espero disfruten el recorrido. Esto es el barrio de Olivos, provincia de Buenos Aires. Estoy caminando por la calle Paraná, hacia la calle Chacabuco. Acabo de bajar del colectivo de la línea 71 y ahora voy hacia la casa donde vivió el jerarca nazi Adolf Eichmann y su familia. Los hijos sí, eran muy sociables, iban al colegio con mi hija. ¿A qué colegio iban? Al colegio 15, no. El 14 de ahí, de Fleming. El que era el mayor estaba como que él a las 5 de la mañana, el padre los hacía levantar, los hacía como un entrenamiento militar. Algún amigo de mi papá, en esa época las calles eran de tierra, tenían zanjones y algunos de ellos estaban escondidos como en esos zanjones y se le aparecía de golpe el que iba caminando por las veredas. Esa misma línea de colectivo tomaban los hijos de Adolf Eichmann para viajar hacia la escuela número 14 en Fleming y Edison, en el barrio de Martínez, provincia de Buenos Aires. Esta es la casa, Chacabuco 4261. Aquí vivieron Adolf Eichmann y Verónica Liebl, su mujer, junto a sus hijos Klaus, Dieter, Horst y Ricardo Francisco. Pero, ¿por qué eligió la Argentina? A partir de la Segunda Guerra Mundial, Argentina se convirtió en un refugio de criminales nazis. El gobierno nacional les dio protección y hasta en algunos casos se les dio empleo en la función pública. Para los criminales que llegaban al país, se crearon redes encargadas de conseguirles un trabajo. Argentina para ellos era un paraíso, un nuevo comienzo lejos de la justicia. Pero ¿cómo empieza la historia de Eichmann en la Argentina? Eichmann pone por primera vez sus pies en Argentina un 14 de julio de 1950. Llegó en el barco Giovanna C., proveniente de Génova, Italia, bajo el nombre de Ricardo Clement. Llegó solo, sin su familia y con 415 pesos en su bolsillo. Su primera noche y algunos días más los pasa en el Hotel Palermo, en la esquina de la Avenida Santa Fe y Godoy Cruz.
Más tarde alquilaría una habitación en una pensión en la calle Monasterio 429 del barrio de Vicente López. A los pocos días, Ricardo Clemen consigue un trabajo en un taller mecánico en la calle Serrano 1818. En 1950, esta calle se llamaba Serrano. Hoy cambió por Jorge Luis Borges. Corrientes 345 eran las oficinas de Carlos Fultner. Él nace en Buenos Aires en 1910 de padres alemanes, pero su juventud la pasa en Alemania y es donde se forma. Y a los 22 años se suma a las SS, pero 3 años después su carrera se corta abruptamente cuando es acusado de apropiarse de fondos del partido y lo condenan a prisión. Pero cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, necesitados de oficiales, lo liberan a Carlos Fultner y lo mandan al frente ruso. Perón, Juan Domingo Perón, crea los servicios de inteligencia del Estado en 1946 y pone a la cabeza a Rodolfo Freude, que era su secretario personal, que también era de familia alemana. Y es Rodolfo Freude quien acerca a Carlos Fultner a Juan Domingo Perón y lo nombran parte de la Comisión Peralta, que era una comisión que manejaba los cupos de inmigración. Y de hecho es Carlos Fultner quien recibe a Adolf Eichmann en el puerto de Buenos Aires. Y es también Carlos Fultner quien le da su primer trabajo formal y su primer documento argentino. Una de las tareas de los servicios de inteligencia era la de capturar el talento alemán. Buscaban técnicos que pudieran ayudar a desarrollar distintas industrias en el país, como por ejemplo la aeronáutica o la de la energía nuclear. Y la iniciativa parece ser buena, sin embargo, pierde transparencia cuando se utilizan los servicios de inteligencia del Estado para traer un genocida.